Jorge Mario Andrino Grotewell. Y ya hemos planteado una serie de temas acá. Pero voy a continuar la charla con un mensaje que recibí de un oyente permanente del programa. Y que me parece que da para que sigamos platicando sobre esto de la negociación política, por ejemplo. Y lo voy a leer el mensaje, dice así: el desafío del próximo gobierno es tender puentes y lograr acuerdos, no tranzas. Pero en este caso, y ahora empiezo por el licenciado Edgar Ortiz, ¿cómo lograr que la población distinga eso? Cuando puede que haya que hacer ciertas concesiones, sesiones en algunos casos, para lograr determinados fines o determinados logros, lograr determinados aspectos y conquistas que tienen un precio en la negociación. ¿Usted cómo lo ve eso, licenciado Ortiz? Mire, yo creo que hay que recordar que es parte de la cultura democrática la negociación. Es decir, negociación, es que el problema que creo yo que existe es que a veces se confunde, como lo decía el oyente, negociación con tranza. Es decir, se equipara lo que normalmente en democracia es negociar para alcanzar el número mágico, porque la democracia es un sistema que para la toma de decisiones tiene una regla que se llama regla de la mayoría. Si no hay mitad más uno de consenso, no se puede tomar decisiones. Así es el sistema. Entonces, no es una cuestión, no es una elección. es simplemente un hecho que para tomar decisiones hay que contar con la mayoría en el legislativo y en las votaciones de la mayoría del electorado. Entonces, para alcanzar ese 81 votos, o a veces 107, cuando las circunstancias lo exigen por razones legales, hay que sumar una coalición. El asunto es cuál es el contenido de esas negociaciones que tienen lugar, y creo que lo que ha ocurrido en los últimos años es que el contenido de esas negociaciones, por supuesto que ha sido insatisfactorio e inaceptable, ¿no? Creo yo que ese es el punto de partida. Ahora, los términos de la negociación deberían ser otros. Deberían ser políticas públicas, cuestiones programáticas. ¿Y cómo lograrlo y cómo hacer que la población lo entienda? Bueno, como yo decía antes, el oficio de la política es un poco ingrato y requiere concesiones, requiere sacrificios, requiere derrotas muchas veces, requiere aceptar ideas con las que uno no comparte con tal de alcanzar la mayoría. Eso ocurre en todos los congresos y parlamentos del mundo. Eso es inevitable, como lo digo. Ahora, ¿cuál es el punto? La virtud que debe tener el próximo gobierno es la estrategia. Me van a perdonar que haga analogías futboleras, siempre se me dan. Son muy efectivas, licenciado, creo que sí, normalmente funcionan, cuéntenos. Funcionan, y ustedes saben que un partido de fútbol hay momentos en los que hay ataque, hay momentos en los que el equipo se repliega porque así lo demandan los tiempos del partido, y aquí es lo mismo. Hay momentos en los cuales el Ejecutivo tiene que tirar la presión al Congreso, y hay momentos en los que simplemente es defenderse y esperar que el Congreso sufra un desgaste. Pero eso requiere estrategia, y habrá momentos en los que habrá que ponerle la presión al Congreso, y habrá momentos en los que hay que esperar a que el Congreso mismo empiece a sufrir el desgaste. No hay que olvidarse que también los diputados que ocupan su cargo quieren la reelección, y entonces si hay un buen negociador en el Ejecutivo, pues sabrá también ir encontrando el punto de manejo para que el Congreso acceda. Pero bueno, eso por supuesto que es más fácil decirlo que hacerlo. Claro, como todo en la vida. Doctor Andrino, este caso de no es lo mismo verla venir que ya platicar con ella. Lo han dicho muchos de los que han pasado por el poder. ¿Esto cómo tendría que aplicarlo el próximo gobierno? Yo coincido totalmente con lo que mencionaba Edgar. Creo que alguna de las etapas en donde son muy visibles las necesidades del país, habrá que tomar una estrategia muy clara de involucrar esas alianzas que sean necesarias. Y por supuesto, volteamos siempre a ver a un partido político como estructura, como organización dentro del Estado, porque son los que representan y al final hacen por medio de la aplicación de las leyes. Pero hay diferentes grupos representativos. Y entonces, hoy podemos entender que hay multiplicidad de problemas, y lo más importante es establecer que no hay un punto
para atrás. Debiera ser una meta ir hacia adelante y mejorar ciertas condiciones, y para ello sí hay que hacer una negociación, pero hay que hacerlo tangible con grupos que sean representativos de quienes efectivamente escogieron o votaron por estos grupos de diputados. Aquí tenemos academia, aquí tenemos sectores de sociedad, tenemos representación de poblaciones indígenas, tenemos sector privado, tenemos una serie de actores importantes que, si unificados todos para ciertos mecanismos que son visiblemente importantes para el país, pueden hacer su incidencia. Y ahí, pues, justamente coincidía yo con Edgar, porque la estrategia hacia los partidos políticos puede disminuirse en una negociación directa que no cause un desgaste si la petición viene a nivel de sociedad, viene a nivel completo, porque entonces ahí es donde se podrían identificar que no hay intereses hacia la población, y esto hace efectivo, obviamente, una presión hacia el Congreso. Entonces, creo que sí es posible, y por supuesto, bien lo dice Edgar, no es fácil llegar a completarlo, pero para eso es que esperamos que el gobierno que va a entrar tenga ya definidos actores, estrategias, alianzas y mecanismos para que en esos primeros 6 meses, como ya explicaba, por lo menos se siente la base de lo que se espera hacer en los siguientes 3-4 años. Bueno, vamos a poner un ejemplo así concreto, licenciado Ortiz, partiendo de lo que dice el doctor Andrino. Digamos que llega el nuevo gobierno y quiere así poner, pero verdaderamente a funcionar como un relojito suizo los hospitales. ¿Usted cree que en 6 meses eso se puede lograr? Difícilmente. Yo creo que vamos a ver, todo es cuestión también de momentos, prioridades y ventanas de objetivos, ¿no? Corregir el sistema de salud en 6 meses no es posible, bueno, ni técnicamente ni humanamente. Pero, por ejemplo, el arte de lo posible será en por lo menos devolverle al ciudadano y al usuario del sistema bueno, una sensación de que el servicio se presta. Por ejemplo, corregir desabastecimientos de medicamentos. Bueno, tenemos un problema, por ejemplo, con el suministro de energía eléctrica en un hospital importante de la ciudad en estos momentos, por poner un ejemplo. Entonces también hay que entender que políticamente hablando, el sistema ha estado tan abandonado durante los últimos años que yo creo que no, para dar un resultado importante a la población, ni siquiera hace falta componer el sistema de salud. Hace falta con que mínimamente funcione en el corto plazo lo que debería funcionar, ya es un avance. Y ese tipo de cosas sí son posibles lograrlas. Claro, requieren gente que tenga mucha experiencia en la gestión pública, gente que también no tenga miedo a firmar, porque sabemos que van a ser meses complejos de oposición y demás, pero es algo que se puede lograr. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer, creo que el minimalismo a veces está un poco infravalorado, ¿no? Y creo que son momentos en los cuales hay que pensar pragmáticamente, estratégicamente, en cuáles van a ser esas pequeñas victorias de corto plazo, y por supuesto, como un gran proyecto nacional, ir trazando las líneas para ya componer el fondo del asunto. Pero miren, ya que se ha hablado aquí incluso de cuestiones ideológicas, yo creo que el momento del país no está para ni siquiera discusiones ideológicas, ¿no? Estamos para sentar las bases de país, y eso es lo que está en juego, y parte de eso, creo yo, es lo que se tiene que entender desde la nueva administración, que el momento del país es el momento clave para sentar las bases mínimas de funcionamiento estatal. Lo demás ya es, digamos, una discusión demasiado compleja para el momento que vive Guatemala. Bueno, antes de la pausa le voy a hacer una pregunta también de esas un poco complejas al doctor Andrino. Ya no va a ser con usted, licenciado Ortiz, ahora me toca con el doctor Andrino. Llega un ministro, lo han nombrado y va con la ilusión de hacer un buen trabajo. Cartera X. Nombra a sus viceministros. Uno de ellos estuvo en un gobierno anterior y las redes sociales lo están haciendo pedazos porque estuvo en ese gobierno, y dice, ¿por qué nombraron a él? Y cuando quiere hacer el cambio, entra y lo primero que le dicen los sindicatos es, usted no lo puede hacer. Aquí hay una estructura, esto no lo va a poder cambiar. Y el día siguiente lo citan al Congreso de la República y está el Ministerio Público hostigándolo con alguna situación que
puede llegar a significar su retiro de inmunidad. ¿Usted ve un cuadro así posible para el próximo gobierno? ¿O soy muy catastrofista? Esperemos que no, pero creo que en algún momento no puede dejarse de pensar de esa forma. Creo que los frentes distintos, el frente del grupo sindical que busca, si lo hace de una forma correcta, busca que no existan, digamos, vulneración a sus derechos laborales. La oposición política busca quizá mantener algún tipo de privilegios o algún tipo de intereses particulares. Y bueno, yo creo que no puede descartarse que escenarios así pasen. Sin embargo, hay respuestas para ello. Y si ya se está preparando un gobierno nuevo para llevarlo a cabo, tiene que ser muy cauto al respecto. Por ejemplo, yo iba a hacer una acotación con el ejemplo que se le preguntaba a Edgar en el tema de salud. Hay una mora terrible para la atención de la consulta externa. Ahora, con los problemas que han habido, citas canceladas, gente que viene del interior del país remitida y que se ven las largas filas en el hospital. Creo que eso es, por ejemplo, una acción inmediata que obviamente no va a solucionar el sistema de salud, pero sí va a permitir que exista, digamos, con turnos extraordinarios, con contratación temporal de personal médico. Eso va a permitir en algún momento que se disipe esa mora y que haya facilidad. Luego se verá temas de presupuesto y otros temas más, pero es una respuesta inmediata que puede dar cierta generación. Creo que si las cosas se hacen con un nivel de transparencia efectivo, ¿por qué se escoge a ese funcionario? ¿Cuál es el perfil que se tiene? Y que no tenga ni alguna tacha que sea suficientemente grave para ello, creo que la población no va a entender. Y esto permitiría también darle a ese funcionario una responsabilidad de dar respuesta por un perfil quizá cuestionado. Pero esto es algo que se define previamente dentro del equipo de gobierno para poder salir con una respuesta clara. Pensar que no se va a hacer, pues sería, digamos, muy inocente. Y entonces tenemos que entender que debe haber estrategia para ese sector que conocemos de la administración pública, de trabajadores que a veces son muy efectivos y a veces son quizá los más complicados en llegar a alcanzar ciertos resultados. Cómo abordar ese planteamiento, cómo entender una lógica de una oposición política que tiene todo el derecho de cuestionar a un gobierno por algunas medidas. Es decir, cómo abordar cada etapa, sí tiene que tenerse claro el camino, pero eventualmente lo que nosotros tenemos que pensar es que el gobierno cuenta, en esos 6 meses y 180 días, cuenta con una lógica de funcionamiento. Yo no vería que ningún diputado, por ejemplo, cuestionara aspectos en los primeros meses, porque se vería, digamos, muy mal una gestión diciendo ni siquiera se han sentado bien y han empezado a hacer esos cambios cuando ya se les está cuestionando. Por supuesto que aquí hay algo que yo quería decir antes. El sistema no está como debiera ser en la administración pública y en la administración política. Y el sistema tiene años de estarse construyendo para lo que tenemos ahora. Eso significa que el sistema se defiende. El sistema va a querer atacar esos cambios que rompan con estructuras y ahí es donde todos tenemos que apoyar. Si el gobierno entrante de verdad tiene esa expectativa, esperemos que los cambios sean de beneficio para el país y todos a nivel de sociedad tendríamos que estar apoyando ese nivel de cambio para lograr un cometido, porque si no van a haber esfuerzos y van a haber intentos. Y eso no es lo que genera de verdad una plataforma de esas bases que buscamos sentar. Bueno, vamos a la pausa y regresamos para las conclusiones.